Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Todo bien? Ahí está terminando la tanda. Dale, 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 perfecto. Sí, ahí corté YouTube para que no haga acople y eso. Sí, igual nosotros estamos haciendo nada más la primera parte, después ya cortamos también. Eh, Ah, bien, en bien. realidad, el YouTube nuestro, la radio, transmite todo el programa las 2 horas, el audio. Ah, perfecto, perfecto. ¿Vos cómo andás? Bueno, Feliz día. igualmente, te iba a decir feliz día, loco. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Lu- Me escapé un cachito ahí de casa, así que ahora vuelvo a comer con ella. Bueno, muy ¿Se ve bien ahí, che? perfecto. Allá estamos. Bueno, muy bien, seguimos en pensar en nada ya casi prácticamente la 1 del mediodía de este domingo y ya estamos en contacto vía Instagram Live con Jorge Rodríguez, periodista de la editorial Subestada y bueno, y ya compañero casi de la casa del programa. Una vez más lo convocamos para charlar un rato. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Te saludamos Elena y Diego. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, gracias por contactarse de vuelta y, bueno, primero, feliz día, Diego, feliz día a todos los padres y en especial a mi viejo, que seguramente me debe estar viendo, así que le mando también un saludo. Bueno, Y bueno, contento, contento, che, que siempre hay cosas para hablar, así que bienvenido. La comunicación para uno también poder decir lo que piensa, ¿no? tal cual, tal cual. Y sobre todo, nada, cuando por lo menos nosotros tratamos desde los espacios de comunicación comunitaria y espacios alternativos, tratamos siempre de pensar y desarrollar y analizar temas que por ahí los grandes medios pasan por alto o no le dan el desarrollo o el análisis que nos gustaría a nosotros. Bueno, nada, desde lo mediático, bueno, se fueron dando distintas noticias en estos últimos días. Comentábamos al principio del bloque de actualidad el aumento exponencial de casos de coronavirus, la situación de Vicentín, pero qué caso complejo cuando, porque nosotros venimos hablando hace rato, sobre todo acá en Pensar en Nada, el tema, el rol del periodismo, de los periodistas, cuando te plantean una mirada objetiva, pero qué complicado cuando se adjetiva algunas situaciones en nombre de la objetividad. Hubo un caso esta semana en la que se lo entrevistó al presidente, ¿no? Creo fue una entrevista de Telefe, y hubo ahí no sé si pudiste ver algo, Jorge, hubo ahí un planteo, un truco-retruco entre la periodista y el presidente, donde nosotros más que en el chimento lo que queremos tratar de pensar es cómo se juega esto, ¿no? De preguntar realmente lo importante, preguntar habiéndose informado previamente, o si terminamos de convertirnos, los que tratamos de ejercer de alguna manera el periodismo decente, digno, en un programa de chimientos más, ¿no? Hay algo ahí para pensar. Sí, lo que hablamos la otra vez, ¿no? El rol del comunicador, del periodista que responde o que habla a través del pensamiento y de los intereses de sus patrones, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver un poco por ese lado. Se olvida de lo que es el periodismo y a través de algo que es muy relativo como la objetividad, se hacen, a ver, tiene las preguntas que se hizo yo, ese programa que estaba Alberto ahí en Telefe, lo vi en vivo, de casualidad pasé, vi que estaba hablando, lo dejé, y sí, había una intención no solo de incomodar, sino de esto mismo, de preguntar en la voz de los patrones a través de un medio. Para mí eso es lejos de hacer periodismo, creo que el rol de comunicador tiene que tener una responsabilidad muy grande y asumir de qué parte estamos diciendo, digamos. Yo puedo dar una opinión, puedo escribir, puedo hacer un montón de cosas, pero siempre a través de mis pensamientos, de mi manera de ver, de mi manera de entender el mundo, de mi manera de sentirlo, y no puedo dejar atrás de eso ni ocultarme detrás de lo que la gente piensa, digamos. Como en este caso hizo Cristina Pérez, que diciendo, erizó la piel a grupos empresarios o al pueblo argentino, y hizo
parte de la manipulación que vienen haciendo los grandes medios hegemónicos, que la apropiación de Vicentín, pasarla a, bueno, estamos bajo el chavismo, poner a lo que ellos denominan como un demonio, digamos, ¿no? Para desvirtuar totalmente el tema. Entonces, ayer nos encontramos a través de todo ese comeceso constante de los grandes medios, en una marcha, el Día de la Bandera, apoyando a una empresa multinacional que hizo una estafa al Estado enorme. Y es algo muy loco, ¿no? Ver a gente, a trabajadores apoyando, o sea, al ciudadano común apoyando a una empresa, a un grupo empresario que estafó al país. Entonces, sí, digo, sobre todo si bien estábamos tratando de hablar hace unos minutos con otra entrevistada, y también esto de cómo logra darse vuelta a esto, ¿no? Y de alguna manera ciertos sectores que no son los representados, porque los que salieron ayer a manifestarse, los que salieron a manifestarse hace un par de semanas contra la infectadura, no son sectores de la élite que se ven beneficiados por las medidas económicas que favorecen a los sectores ricos. Y la expropiación en concreto tampoco va a afectar, afecta intereses y sobre todo este manejo que hubo de deuda y de malversación de fondos públicos, porque hubo ahí intervención del Banco Nación en la gestión anterior, qué sé yo, pero los que están ahí saliendo a manifestarse se ponen la camiseta de algo que en realidad no nos afecta directamente, ¿no? Creo que lo hablamos en algún momento. Freire hablaba de esto, ¿no? En algún momento de cuando el pobre asume, se pone en la piel del rico, hay un laburo ahí cultural de transformación, de concientización en contra de sus propios intereses, ¿no? sí, y además todo eso se da bajo consignas que no tienen ningún tipo de fundamento, ¿no? Es decir, como decís vos, no es, a ver, por un lado, esto de la cuarentena ha demostrado en las manifestaciones que tenés, por un lado, una manifestación en 4x4, que es raro ver una manifestación en auto, digamos, porque no pueden salir a pasear por el country. Y por el otro lado tenés gente que sale, que es gente trabajadora común, que realmente está mal informada, desinformada, o tiene un pensamiento que se basa en consignas, digamos. Acá es no llegar a Venezuela, no queremos comunismo, capitalismo es libertad. Y donde uno hace 2 o 3 preguntitas sobre cada consigna de esa, hacen agua porque no tienen un fundamento para defender eso. Entonces, hay una confusión muy grande, pero es el mismo sector que te habla del curro de los derechos humanos, que cuando fue el primer cacerolazo post-2001, salieron porque no podían comprar $2, y la consigna de ese cacerolazo era, nos quieren llevar a hacer Cuba, no nos dejan salir del país. Entonces, toda esa confusión de ideas que bajan desde los medios, se replican a gente y muchos toman esto. Yo, a ver, a mi manera de verlo, de sentirlo, me generan 2 cosas. Por un lado, me genera mucha bronca porque cuando uno ve odio, a uno algo le replica eso. Y por el otro, me da tristeza, me da pena porque hay mucha gente laburadora, hay mucha gente que tiene buenos sentimientos y que cae en esto. Como cayó durante 12 años en la corrupción, y votaron a un integrante de la familia más corrupta del Estado después de la dictadura, que fue Macri, ¿no? Entonces, es algo muy loco eso. Y del que se vayan todos, volvieron a votar y hoy aplauden a Patricia Bullrich, que fue parte del Ministerio de Trabajo y después el desastre que hizo en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Entonces, ese mismo sector, como hablamos, que hoy dice, la pandemia no existe, pero tiene un barbijo, algo también extraño, es el mismo sector que habla del curro de los derechos humanos, que bastardea constantemente a las abuelas, que cuando aparece un nieto dice que le cagaron la vida porque lo cambian de familia, con todo lo que eso influye, ¿no? Es el mismo sector que apoyó al campo sin tener idea de lo que se estaba generando, es el mismo sector que está a favor del perdón a los genocidas, y así podemos hablar de un montón de cuestiones. Entonces, cuando se tocan los... Sí. No pensaba en nuestra tarea desde acá, desde
un programa o bueno, vos también perteneces a un medio autogestivo, o sea, ¿cómo hacemos para replicar esas voces sabiendo, ¿no?, que hay otros canales, que hay otras personas intentando hacer periodismo, digamos, cómo contribuir a alimentar una información, por lo pronto también más crítica, ¿no? Porque tenemos, o sea, un poco había salido el tema en la entrevista anterior, esto de cómo haces una propuesta sin que sea la obsecuencia total, porque uno no está de acuerdo con todo, pero por otro lado, o sea, cómo haces una crítica sin que sea bueno, estoy en contra, le haces el juego a la derecha, ¿no? O sea, cómo surcar esas dificultades, ¿no? Sí, yo creo que de los medios autogestivos, de los medios independientes, hoy es mucho más sencillo que hace 20 años, ¿no? Las redes sociales y estas plataformas permiten que los medios alternativos tengan mucha más voz, más voces, más miradas y más llegada, digamos, que se generó una diversidad importante. Y eso tiene que ver también con la libertad del medio y del comunicador a la hora de tratar o tocar cual tema. No, una cosa que siempre se relacionaba entre lo que era el periodismo y la militancia y que siempre generaba una cuestión compleja era cuando vos estás cercano, digamos, en ideología y demás al poder, o estás en un grupo de militancia y sos periodista, muchas veces te dicen, bueno, este tema no lo toques ahora, no es momento, ¿no? Que en la política se maneja mucho eso, bueno, sobre este tema no es momento de tocar. Bueno, el periodismo no tiene que ir por ese lado. El periodismo tiene que hablar o interrogar o cuestionar en el momento que lo siente así, el periodista, ¿no? Y entonces, si desde el medio de comunicación se abre en libertad, digamos, a sus trabajadores y trabajadoras para que lo puedan hacer, se hace mucho más sencillo. Entonces, de muchas trincheras se genera eso, alternativas distintas. Nosotros en Sudestada somos un grupo enorme de compañeros y compañeras, todos de diversas edades, pensamientos, o sea, tenemos un eje en común, por supuesto, pero a mí nadie me dice lo que tengo que hablar. No me han rechazado notas, no me han dicho, che, mira Jorge, pensamos de otra manera y este tema no lo toques ahora, no, jamás. Entonces, a través de eso se genera también una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y en la vocación periodística y en la responsabilidad del comunicador, como yo me hago responsable de cada cosa que digo, digamos, ¿no? Y todo fundamentado. Creo que eso es importante. Y la batalla es, bueno, como decimos siempre, de estas trincheras tratar de generar conciencia principalmente y bueno, de tocar temas también que no se tocan. Y creo que uno de los casos más importantes que ha dado a la luz los medios alternativos ha sido el caso, por ejemplo, de Luciano Arruga, que sin el trabajo arduo de los medios de comunicación alternativos, de la militancia, de distintos sectores, más allá de los medios hegemónicos, Luciano Arruga hubiese sido un chico que nadie hubiese sabido más nada de él, ni siquiera el nombre. Claro. Se hizo conocido en los medios a través de una interrupción, me acuerdo, en un programa que fue CQC, pero antes de eso los medios estaban laburando mucho. Yo hacía una revista, de hecho, en ese momento, y nos sumamos a ese colectivo y bueno, a difundir todo lo que pasaba con Luciano Arruga, y hoy es un caso de un chico que mostró a la luz lo que era, digamos, la policía que mandaba a robar a los pibes, ¿no? Esa maldita policía, el gatillo fácil y demás. Exactamente. Creo que es importante, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La idea es justamente esto, tratar de pensar juntos, reflexionar y ver cómo podemos ir trabajando justamente para que esto sirva justamente no para bajar líneas, sino para que el que está escuchando, el que nos está viendo pueda reflexionar y tomar sus propias elecciones y decisiones, analizando los temas y no repitiendo títulos nada más. Sí, te quería decir una sola cosita, que justamente la importancia de la información está en la diversidad de las voces, y todo lo que se dice, todo lo que se habla, lo que se escucha de los medios, se tiene que interpretar, se tiene que escuchar, analizar, no hay que repetir. Antes hay una cuestión, una premisa que era que lo que decía un diario era palabra santa, y eso se cortó y se tiene que cortar. Y esto lo hago con total apreciación propia y haciéndome también responsable de lo que digo, pero se habla mucho en el país de que el gran mal del país, se viene hablando durante muchos años. Y a mi manera de verlo, el gran mal del país no es un partido político, sino ese grupo Clarín. Y el día que podamos entender eso
del verdadero mal que nos hace el Grupo Clarín a la sociedad, al pueblo, a la desigualdad, a la pobreza, absolutamente a todas las violaciones de los derechos humanos, vamos a estar mucho mejor y con más conciencia. Ojalá que algún día entendamos que no es solo un medio de comunicación, no es un grupo de periodistas que trabaja para informar, sino que es un sistema monopólico que maneja nuestras mentes, digamos. Exactamente, sí. Eso quería. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, quería seguirla, pero no tenemos que dejarlo, pero muy interesante Está bien, lo que ya va la oportunidad. Sí. Para la próxima. Te agradecemos la comunicación y bueno, nos estaremos viendo y por más medios comunitarios, alternativos para seguir informándonos. Te mandamos un abrazo. Sí, por supuesto. Un abrazo grande y bueno, contento de participar también de este medio. Un abrazo grande y cuando quieran nos comunicamos.